Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar que usualmente hacemos mes a mes en el grupo Ingertech. Así que nada, pues muchas gracias por vuestro interés y por vuestro tiempo en participar. El webinar de hoy, el webinar en el que vamos a hablar, bueno, en primer lugar, perdona, me presento, soy Marta Cobo, responsable comercial del grupo Ingertech. Y bueno, pues el webinar sobre el cual va a versar el día de hoy es acerca de la Ley 1/2025 de 1 de abril sobre el desperdicio alimentario cero, ¿vale? O sea que bueno, pues hoy vamos a tratar un tema vinculado a la alimentación y a la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues nuestra compañera Isabel López es quien nos va a comentar en qué consiste esta ley, cuáles son las diferentes obligaciones y cómo podemos llevarlo a cabo, ¿vale? Y qué entidades son y empresas son las que están obligadas a cumplir con esta legislación, bueno, pues que a priori, bueno, pues tiene muchas ventajas y beneficios. Por presentar, porque bueno, creo que aquí hay gente que no nos conoce todavía, ¿vale? Nosotros somos Grupo Ingertech, somos una consultora que nos encargamos de prestar servicios de consultoría a empresas y entidades públicas a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues que estamos enfocados al cumplimiento de normativa y de legislación, ¿vale? Legislación como es este caso en la ley de desperdicio cero y bueno, pues otro tipo de normativas también voluntarias o que son exigencias de terceros, como puede ser, por ejemplo, bueno, pues normativas ISO, como la ISO 14001 o como, por ejemplo, también la ISO 14064 de huella de carbono, ¿vale? Normativas relacionadas con el ámbito de la sostenibilidad, ¿vale? Somos, bueno, pues una empresa versátil que tiene bastantes áreas de trabajo, ¿vale? De manera que, bueno, pues si comenzáis a confiar en nosotros o confiáis en nosotros, bueno, pues podemos daros una visión y unos servicios 360 en diferentes ámbitos en vuestra organización, ¿vale? ¿Cuáles son esos ámbitos? Bueno, pues el primero, que es el que nos ocupa en el día de hoy, es la parte de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, ¿vale? También trabajamos en el ámbito de igualdad. Llevamos, bueno, pues más de 25 años trabajando sobre normativas ISO, ¿vale? Pues ISO 9001, 14001, 45001. Somos también muy especializados en el ámbito de ciberseguridad y de TI. Este último año, estos 2 últimos años, también hemos incorporado normativas vinculadas a la inteligencia artificial, ¿vale? Normativas obligatorias y voluntarias. Y por último, bueno, pues también trabajamos en el ámbito del compliance, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí podéis ver un poquito todos nuestros servicios que se pueden ampliar en nuestra página web y que, bueno, pues además también podéis contactar con nosotros para poder ampliar sobre esos servicios, ver cuáles son vuestras necesidades y bueno, pues sobre todo en este ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, donde hay tantos estándares y tantos modelos de trabajo, pues poder ahondar en algunos de ellos. Bien, en cuanto a ventajas competitivas, bueno, pues deciros que tenemos un alto grado de recurrencia y de trabajo con nuestros clientes. Una de las fuentes más importantes que nosotros tenemos de crecimiento, pues es ese crecimiento a través de nuestros clientes, a través de recomendaciones. Es decir, nuestros clientes no solo nos repiten, sino que también nos recomiendan. Nuestra experiencia, aquí, bueno, pues habla más de 20, ya casi 25 años de experiencia en el mercado, con muchos clientes y muchos proyectos a nuestras espaldas, con los objetivos de nuestros clientes cumplidos a la primera. Y luego, bueno, pues también indicaros que tenemos presencia en toda España, en América. Y bueno, pues para nosotros también es muy importante la rapidez, la eficiencia y que los proyectos pues se ejecuten de una manera eficiente, ¿no? Es decir, pues intentando que la empresa destine pues el menor tiempo, los menos recursos posibles y que sea un proyecto eficaz para ello. En cuanto al programa del webinar, pues comento, vamos a estar hasta las 10:40 aproximadamente, ¿vale? Hablando sobre la ley 1/2025, ¿vale? Y bueno, pues para ello tenemos aquí a nuestra compañera Isabel López. Luego tendremos una sesión de dudas y preguntas. Esas dudas
se irán comentando todo el rato a través del chat, ¿vale? Las podéis hacer por el chat o al final o cuando vayan surgiendo y las responderemos al final, ¿vale? Todos estáis silenciados, este webinar está siendo grabado, mañana lo recibiréis, lo podéis consultar en el canal de YouTube también y también tendréis la presentación por correo electrónico. Bien, así que nada, pues os dejo con Isabel, ¿vale? Para que podamos trabajar en este webinar. Y muchas gracias, nos vemos nosotros al final, ¿vale? Para moderar un poco el turno de dudas y preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Isabel, ¿no se te oye? Buenos días, Marta. Gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Ay, ¿Veis? ¿Lo veis? ahora vemos todo, ahora, antes sí. Vale. A ver, abre ahí. ¿Ahora? Ahí. Dale a ampliar pantalla para que se vea más grandecito y ya. Vale. Ahí lo veis, ¿no? Ahí, perfecto. Muchas gracias. Vale. Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro con Ingertec para presentar el webinar, como veis en la portada, de la Ley del Desperdicio Alimentario y certificación del desperdicio alimentario cero. Como podéis ver en la portada, el objetivo es Stop Desperdicio. No se trata de un lema, sino que es una exigencia legal que va a transformar la operativa de todo el sector alimentario en España. Aunque esta ley, la de enero del 2025, ha entrado en vigor, la fecha crítica ha sido el 2 de abril del 2026, en el que la implementación de planes y acuerdos de donación pasaron a ser una obligación exigible bajo sanción. Desde Ingertec, nuestro objetivo hoy es que al finalizar esta sesión tengan la claridad necesaria para convertir esta obligación normativa en una oportunidad de eficiencia y rentabilidad. Para entender dónde estamos hoy, es fundamental mirar hacia atrás y ver que la ley de enero del 2025 no es algo improvisado, sino el resultado de más de una década de trabajo institucional y social. Todo comenzó en el 2013, con la estrategia del Ministerio Más alimento, menos desperdicio y el impulso de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores con su proyecto La alimentación no tiene desperdicio. Más adelante, en el 2015, este compromiso se elevó a nivel global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Tras el anteproyecto del 2021, se han integrado pilares como la Ley de Residuos del 2022 y la Ley de Mecenazgo del 2024, que introdujo los incentivos fiscales para las donaciones que hoy podemos aprovechar. Más adelante, en el 2025, se considera el inicio oficial de la Ley del Desperdicio Alimentario, que unifica todo este recorrido en una normativa de obligado cumplimiento. Nuestra meta en el 2030, alineada con la Agenda del 2030, será reducir el 50% de desperdicio en las fases de venta y consumo y reducir el 20% las pérdidas de las cadenas de producción y suministro. En definitiva, hemos pasado de la concienciación voluntaria a una estructura legal que busca una eficiencia real en toda la cadena. Esta ley se apoya en tres pilares legislativos principales. La Ley de Gestión de Residuos de 7 del 2022. Esta ley establece un IVA del 0% para las donaciones de alimentos a asociaciones, nos obliga legalmente a priorizar la donación para consumo humano antes que cualquier otro destino, y hay que tener en cuenta que desde abril del 2025 existe una tasa local que obliga a que los costes de recogida y tratamiento de residuos se reflejen de forma real en las facturas de las empresas. La modificación de la Ley 49/2022
de incentivos al mecenazgo, que se aplica una deducción del 40% sobre el valor contable del producto donado. Si se mantienen o aumentan sus donaciones durante 3 años, esa deducción sube al 50%. De manera que hay un límite anual que es el 15% de la base imponible anual. En el 2025, como hemos dicho anteriormente, se tiene en cuenta, llega la Ley de Prevención del Desperdicio, la ley que nos ocupa hoy y que cierra el círculo de cumplimiento. Hay que tener en cuenta el plan de prevención obligatorio. Toda la empresa debe tener ya diseñado el documento estratégico para reducir las pérdidas. Se tiene en cuenta la jerarquía de prioridades, que refuerza legalmente que el destino número 1 debe ser la alimentación humana, y es obligatorio que existan acuerdos o convenios firmados con las asociaciones receptoras. En este caso, la buena voluntad ya no es suficiente, sino que requiere una trazabilidad documental. Después de ver estos pilares legales, muchos se preguntarán, ¿realmente es necesaria una ley tan específica? La respuesta está en la magnitud del problema que enfrentamos. Cada año en España tiramos a la basura 1.300 millones de kilos y litros de alimentos y bebidas. Para que dimensiones esta cifra, esto equivale a llenar 2.600 estadios de fútbol hasta arriba de comida cada año. Visualicen por un segundo esa montaña de recursos desperdiciados mientras hablamos de sostenibilidad. No es una cuestión moral. Tirar comida es literalmente tirar dinero y desperdiciar recursos hídricos y huellas de carbono que su empresa ya ha pagado. Pasamos al marco normativo. El propósito global es enfrentar el desperdicio en toda la cadena alimentaria. Para el 2030, alineados con los objetivos de sostenibilidad, debemos reducir, como he dicho anteriormente, el 50% del desperdicio en los puntos de venta y consumo final y el 20% de pérdidas en los procesos de producción y suministro. Por tanto, la clave es cómo lo vamos a lograr. Las claves de implementación serán impulsar la economía circular, las definiciones claras, que es vital para los planes de prevención. Debemos diferenciar entre pérdidas, que es lo que ocurre en el origen y en la producción primaria, y el desperdicio, lo que ocurre una vez que el producto está en la cadena de distribución y consumo. Además, debemos fomentar la donación trazable, asegurando que la donación sea segura, eficiente y sobre todo registrada documentalmente para cumplir con la ley. ¿Qué es el plan de prevención de desperdicio alimentario? En definitiva, es un documento estratégico cuya función es recoger de manera detallada qué acciones está planificando la empresa para prevenir, reducir y, algo muy importante, valorar las pérdidas en cada eslabón de su cadena de valor. El punto de partida del plan de prevención es el autodiagnóstico. Antes de escribir el plan, debemos identificar los puntos críticos donde se nos escapa el producto. Una vez localizados, vamos a plantear las medidas para evitarlos. ¿Qué nos exige esta ley? Aquí la ley es muy específica y quiere que se queden 3 puntos clave. La jerarquía de prioridades. El plan no puede ser aleatorio, debe demostrar que su empresa aplica la jerarquía que marca la ley, empezando siempre por el consumo humano a través de la donación. Como ya hemos mencionado, debemos disponer de este documento y tenerlo implantado a partir del 2 de abril del 2026. Para empresas que actúan en más de una comunidad autónoma, no necesitan un plan distinto para cada región. Pueden cumplir con la obligación mediante un único plan integrado conjunto. En Ingertec le ayudamos a que este documento no sea solo un trámite para evitar la sanción, sino que sea una herramienta para optimizar los procesos dentro de la empresa. En cuanto al plan de prevención, tiene 3 puntos claves. El autodiagnóstico, primero identificar los puntos críticos de pérdida de la empresa. En cuanto a alimentación, la jerarquía de prioridades tiene en cuenta que el primero será la donación para consumo humano, la prioridad número 1, la transformación de alimentos, la alimentación de animales y subproductos industriales y el reciclaje y compostaje. Posteriormente se llevará a cabo la medición y seguimiento mediante KPIs para auditar el éxito del plan.
Como veis en el diagrama, la jerarquía de prioridades a adoptar por los agentes de la cadena será el siguiente. Si la prevención, la máxima prioridad, como veis en la parte superior, es que no sobre nada. Aquí es donde entra la eficiencia de sus procesos, el ajuste de stock y la tecnología. En consiguiente, la prevención. El mejor residuo es el que nunca llega a generarse. Si la prevención falla, la ley nos dice que el destino debe ser el consumo humano. Esto implica tener firmados acuerdos de donación con bancos de alimentos u ONGs que mencionamos al principio. Si no es apto para la donación directa, se debe considerar la transformación. Por ejemplo, hacer mermeladas, zumos, cremas para alargar la vida útil del producto. Si el alimento ya no es apto para personas, bajamos al siguiente nivel, que es la alimentación animal y fabricación de piensos. Por último, la línea roja tiene en cuenta que hacia arriba son la parte que podemos utilizar como recursos, pero una vez que consideramos que ese producto va a llegar a ser un residuo, la ley solo nos permite llegar aquí cuando hemos agotado las opciones anteriores. Como última opción será la valoración energética obteniendo biogás, por ejemplo. ¿A quién afecta esta ley? Principalmente a los operadores del sector primario, a las empresas fabricantes y distribuidoras de alimentos, al comercio al por menor, a la restauración y la hostelería, al tercer sector que distribuye productos donados y a las administraciones públicas. Una excepción puntual son las microempresas pequeñas, explotaciones agrarias y locales de menos de 1.300 metros cuadrados. Este cumplimiento, el incumplimiento de esta ley lleva un régimen sancionador considerado como una clasificación de sanciones leves, graves y muy graves. En cuanto a las sanciones leves, se considera que la empresa tiene una sanción leve cuando no aplica la jerarquía de prioridades, cuando no dona aquello que se puede donar, que impide la donación y que, en cuanto a las entidades sociales, no entregan las donaciones a personas desfavorecidas y no colocar con las APP para la cuantificación de residuos alimentarios. Esta sanción leve llega hasta el 2.000 euros. Las sanciones graves se considera cuando no tienen un plan de prevención, cuando se discrimina el acceso a las donaciones y reiteración de una infracción grave. Esta llega hasta 600.000 euros. Y la sanción muy grave es la reiteración constante de una infracción grave que puede llegar hasta 500.000 euros. En cuanto a la certificación de desperdicio alimentario cero, es una acreditación voluntaria que verifica por una entidad independiente una gestión real del desperdicio. Consideramos que la definición del certificado de desperdicio cero es un sello que verifica y reconoce el compromiso de una organización con la prevención, reducción y aprovechamiento del desperdicio alimentario en toda su cadena de valor. Combina auditoría documental, observación operativa y revisión de KPI para garantizar que el plan no es solo un documento, que garantiza que el plan de prevención existe, está vivo y se aplica, que la jerarquía de prioridades se respeta de forma documentada y que los resultados en kilogramos evitados, donados y valorizados se miden y mejoran. ¿A quién va dirigido este certificado? A cualquier organización del sector alimentario que quiera ir más allá del cumplimiento mínimo, a la cadena agroalimentaria, a la distribución comercial y al sector HoReCa. En el caso de la cadena agroalimentaria, productores, empresas de transformación y distribuidoras que quieran optimizar procesos y aprovechar al máximo las materias primas, reducir las pérdidas en cada etapa. En cuanto a la distribución comercial, como supermercados o minoristas que necesiten, por ejemplo, mejorar la gestión de excedentes en sala y almacén o minimizar mermas y productos que no llegan a venderse. En cuanto al sector HoReCa, como restaurantes, hoteles y servicios de catering enfocados para reducir el derroche en cocina y optimizar el servicio al cliente y aprovechamiento de menús. ¿Por qué certificar?
¿Por qué obtener ese certificado de desperdicio alimentario cero? Consideramos 7 beneficios concretos que transforman la prevención en valor para el negocio. Ahorro de costes, aprovechar materias primas y minimizar pérdidas reduce directamente la cuenta de resultados. Incentivos fiscales, acceso a deducciones por donación y a licitaciones públicas que valoren la sostenibilidad. Imagen y reputación, diferenciación frente a clientes, consumidores y stakeholders cada vez más exigentes. Y cumplimiento, anticipación a futuras regulaciones y reducción del riesgo sancionador. Además, se considera que afecta al impacto ambiental positivo, menos emisiones de CO2, menor huella de carbono y mejor gestión de recursos. Estimula la innovación y la eficiencia, la mejora continua, los KPI operativos y la incorporación de tecnología. Y la contribución social. Priorizar la donación significa llevar comida a personas que la necesitan. ¿En qué se basa el proceso de certificación? Es un ciclo de 4 años con auditoría inicial, seguimientos anuales y renovación. El primer año es una auditoría inicial, fase 1, documental, que es la revisión del plan de prevención, la política, procedimientos y KPI. En la fase 2, in situ, es una auditoría operativa, donde se recopilan evidencias, entrevistas y trazabilidad. En el año 2, el seguimiento de la auditoría es la revisión del mantenimiento del sistema, evolución de KPI y cierre de no conformidades del año anterior. En el año 3 es el segundo control anual para confirmar la trayectoria y preparar la renovación. Y el año 4 es la auditoría completa de renovación, auditoría equivalente a la inicial. Si se supera, se mantiene la certificación 4 años más.